Muy buenas noches, romanitos. Miren, yo reivindico el uso del segundo apellido. Valadez Muñoz, aquí tengo Bri Rueda y yo soy Angulo Sánchez. Cuentan de pelín la anécdota de que, verídica, que me la ha contado Ruma Casilla, de que cuando sorteaban a los quintos, a los mozos, él se ponía en los soportales de la Plaza de España y cuando le daba una vena de la suya, fulanito, por ejemplo, decía Rafael A. Sánchez, y decía, oye, que se llama, no, el primer apellido no es, el segundo es seguro. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque el mentar a la madre, desgraciadamente, ha sido muy común en los campos de fútbol de España. ¿Y saben cuál es el origen? ¿Saben por qué Japón, Sevilla, Condón, Uriz, Guruceta, Muro o Pez Pérez, por citar algunos, les denominaban así? Pues se lo voy a decir yo, porque en los años 60 ascendió a primera un colegiado murciano, falleció el año pasado, se llamaba Ángel Franco, y estamos en una época que las libertades estaban como estaban, en aquella etapa final del franquismo. Entonces, la prensa, cuando este tal Ángel Franco pitaba un partido, tiraba de ingenio y decía, Franco se cargó el partido, todos culpan a Franco. Y entonces algún cerebro del régimen dijo, esto no puede ser, los riesgos de que todos los domingos culpen a Franco de cómo va el fútbol. Y los árbitros pasaron a ser mencionados por su segundo apellido, el paterno y el materno, el segundo. Los árbitros, no hace falta que, no lo voy a volver a decir, que el Mérida no está en segundo por culpa de un árbitro, aunque después voy a traerlo a colación por los nuevos propietarios. Pero el prestigio de los árbitros es tal en España que esta pachanga de mundialito que se está celebrando, hay 35 árbitros en el Mundial de Clubes. ¿Sabes cuántos árbitros españoles hay? Cero patatero. Y alguien dice que parte de este desprestigio se le debe al VAR. El VAR no ha venido a arreglar el prestigio de los árbitros, todo lo contrario, porque hay un árbitro que sí da la cara, que es el que está debajo del campo, pero hay uno enmascarado, que no se sabe quién es, que cobra también un quintal por hacerlo, que maneja, que quita y que pone. Mire, es de las pocas cosas de las que no le voy a echar la culpa a Pedro Sánchez. Es decir, el VAR ha sido una herramienta nefasta y a las pruebas me remito. Pero era simplemente la anécdota de por qué todavía los colegiados, fíjese ahora, tú te sentaste a lo de uno que no era Montero. Es decir, que los árbitros por eso todavía se mantiene el segundo apellido. Muy buenas noches. Hola, buenas ¿Cómo está, don Alfonso? Bien, estupendamente. A colación de los nombres de los árbitros de primer y segundo apellido, y sobre todo del VAR, estoy contigo totalmente de acuerdo, porque alguno dijo después del partido que jugamos con la Real que si no hubiera sido por el VAR posiblemente el Mérida hubiera ascendido, pero yo a alguno le quiero recordar que el VAR no ha venido para hacer justicia en el fútbol. El VAR se ha puesto para controlar el fútbol, como en política se pone, lógicamente, a un político para llevar el constitucional o para llevar... Sí, bueno, como pongas el ejemplo constitucional estamos perdidos. O sea que no. Entonces, una forma de controlar el fútbol, porque a la prueba me remito. Cuando se produce una falta determinada, voy a ser muy breve, te das cuenta que en ciertas ocasiones te tira 3 o 4 minutos en ver cómo podemos interpretar esta jugada. La última, la del Atlético de Madrid en el Mundialito, porque claro, resulta que a Juli le pisan el pie, penalti, lo pita, pero después es que Sorlo le da un poquito con el codo a un futbolista del Botafogo y entonces anula por eso. Que a mí, siendo del Atleti, me hagan no voy a decir el nombre porque iba a ser muy fuerte, el doble penalti a Juli Álvarez con el Madrid, que nos quitan de los cuartos de final de la Copa del Rey por algo que yo todavía sigo sin entender lo del doble penalti. Y además con el Real Madrid, con lo que había detrás, con lo que nos estábamos jugando. Es que hablar de la Champions para un seguidor del Atlético de Madrid, encima en un partido con el Real Madrid, y que te anulen un penalti, si tú le das doblete al balón, el balón no va a puerta, el balón va a una banda, va a otra, no va a puerta, el balón fue a puerta y entró. Si tú tienes un doble toque, el balón no va ni a puerta. Lo único, mira, ya lo hemos citado tú y yo, que a ti te gusta más la NFL que a mí, es que por lo menos dan explicaciones. Ayer me parece que fue en el partido Benfica contra el Chelsea. Una de las novedades esa, ¿no? Que eso sí que me parece bien. Oye, he pitado esto por esto, porque si no te queda una cosa extrañísima. Sí, porque luego lo único que te apetece siempre potencia el penalty check o potencia el offside check.
pero no sabes qué están dirimiendo ni sabes lo que están opinando entre uno y otro. Vamos a concretar. Grupo 1, ¿era tu opción preferida? El mejor fichaje que hemos hecho esta temporada, desde luego. Y mira que todo el mundo me decía, pero ¿cómo puedes decir eso después de que los 4 que han subido a segunda división son los 4 del mismo grupo? Digo, precisamente por eso, sí que me estás dando la razón, porque ya nos hemos quitado los 4 gordos y ahora vienen 6 de segunda ref. Es que vienen 6. Al otro grupo creo que van solamente 2, ¿no? 2 o 4. No lo sé, estás para informarme, no me preguntes claro, a mí, yo estoy para opinar. Son 6 que ascienden de segunda red y solamente 2 que bajan de segunda división. Pero mira, de momento, Zamora y Tenerife, Zamora ha hecho una buena campañita, ¿eh? Sí, yo lástima, yo quería jugar contra el Tarazona y no he podido ser, pero bueno. Y está haciendo buen equipo Zamora, ¿eh? Y tenemos una ventaja, hombre, que hay un derbi, el Mérida cacereño, que quieras o no quieras, nos viene bien. En el otro grupo es una faena, al Coria lo han puesto en un grupo y al Extremadura Almendralejo en otro, que vamos, que me parece pinta menos el presidente de la Federación Extremeña de Fútbol que yo. Aparentemente, porque aquí todo es aparentemente, la temporada pasada veíamos un grupo más fuerte, a priori, el grupo nuestro, pero nos ponemos a jugar y resulta que todos los que ascienden son del otro grupo. Aparentemente, porque aquí todo es aparente, este grupo yo lo veo que al final han tenido que colocar ahí al filial del Real Madrid para compensarlo un poquitín más, porque al menos en cuanto a nombre, sí, más fuerte sobre el papel. Lo que pasa es que las apariencias muchas veces engañan, la teoría es teoría, y después veremos cuál es la práctica. En este grupo tenemos ahí a 6 equipos gallegos, hay 3 capitales de provincia, está Lugo, Orense, está Pontevedra, está el filial del Celta, el Arenteiro de Carballo y está el Racing de Ferrol. Tenemos a 4 vascos, tenemos a 2 filiales, el del Bilbao y el de los Osasuna, tenemos al Arenteiro, tenemos al Racing de Ferrol, tenemos a 3 castellanos leoneses, Zamora, Ponferrada y parte de Salamanca con el Unionista, tenemos 2 castellanos manchegos, Guadalajara, Talavera, tenemos 2 extremeños, Cáceres, Mérida, un chicharrero, Tenerife, tenemos a un madrileño madridista, filial del Real Madrid, y tenemos a la Vélez Industrial. Hablando en términos de los nombres a los futbolistas y a los árbitros, para no decirle Franco que nos ha robado, Franco sinvergüenza. Me gustó y efectivamente yo solo publiqué hace ya bastante tiempo, me ha venido a la cabeza y me ha hecho gracia. Aquí el Avilés Industrial, el año que estuvo Juanito, el primer ascenso a segunda división A, había sustituido a Eduardo Caturla, debutó en la Catedral del Fútbol en San Mamés, fue a debutar precisamente a Guille, y aquí con el Avilés Industrial, el segundo partido le metimos 6, y yo encabecé en la crónica. Julio Iglesias cantó en Mérida, el portero del Avilés Industrial era Julio Iglesias. Oye, fíjate, es que todo encaja un poco. Primero, el Zamora ha fichado a Eslava y el Tenerife a Juanjo. Ahí está Juanito Sabas en el Zamora. Se han ido tanto Juanjo como Eslava, sí, y en este caso creo que tengo una buena fuente de información, se han ido porque les paga más dinero el Tenerife o el Zamora que el Mérida, pero hay una cosa que se ha dado muchos jugadores del Mérida, lo digo contra, bueno, es humano decir yo quiero cobrar más. Es decir, declaraciones de Alejandro Pérez, hay jugadores que quieren tener sueldos de primera división o de segunda jugando en primera red. Claro, si yo entiendo que Eslava dice, oye, yo he metido estos goles, yo renegocio contigo, pero al alza porque me lo he ganado. Juanjo dice, yo renegocio porque ha sido, oye, mira, en eso este equipo ha dicho, vamos a llegar hasta aquí y no nos vamos a liar. ¿A ti eso qué te parece? Y otra anécdota y termino con ella. El primer entrenador que quiso fichar el Mérida con el primero que hablaron se llama Fernando Estevez. Fernando Estevez, que entrenó al Badajoz, por cierto, en el 2020, después ha entrenado al Eldense y a la Ponferradina. A mí todos los nombres que sonaron me gustaban, porque eran todos mismo perfil, eran jóvenes, con talento por supuestísimo. Que otro era Fran Justo, el de la Algeciras. Sí, bueno, sonaban por ahí alguno más, pero bueno, al final, bueno, de hecho, la anécdota que la suelto, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que estás contando. Vi justo ese mismo día, el día antes de que anunciara el Mérida el entrenador, vi a Celade cenando en el A de Arco.
Y ya todos eran suposiciones, dijimos, madre mía, después de 4 años la sub-21, ahora está sin equipo porque creo que lo acaba de dejar en el Valencia Mestalla, o sea que eran todo confabulaciones allí. Me llamó Carlos el de Arco, oye, vete para adentro que creo que está por ahí. Estaba también con el alcalde, con Osuna, me dijo, pues en blanco y en botella, Abril, Junior, tal, no sé qué. Digo, es que esto no tiene nada que ver, vamos, CLAD además, bueno, yo que sé, que tiene un bagaje ahí que no sé qué, sí, que estaría de vacaciones con la familia. Que pueda aspirar a un primera o un segunda, vamos. Claro, pero bueno, eso era una tontería. A mí los entrenadores que se han escuchado me gustaban todos. Al final es lo que decíamos fuera de cámara, sobre todo Alfonso, que es una incógnita, ¿no? Tú fichas sobre todo gente joven, prometedora. Bueno, pues luego, a ver, iba a decir otra cosa más malsonante, pero con buenos alimentos, pues bien se cocina, ¿no? Bien. Es decir, lo dicen los evangelios, por sus frutos lo conoceréis. De todas maneras, Fran Beltrán, que le gusta, el perfil le gusta mucho, a Alejandro Pérez también le gustaba mucho ese perfil. Este hombre, fijaros, ha estado en Qatar, que en fin, que yo sepa, no es ha estado en Rumanía. Y después sí, lo mejor de su currículum, que ha estado en los juveniles del Real Madrid 2 años. Yo no sé cómo interpretar lo del Marbella del año pasado. Prácticamente, pero vamos. con respecto a la pregunta, te haría posiblemente un Emiliano Paje. Cuando me preguntas si yo sabía la corrupción... Hoy estás tú, hoy ha cogido la vereda. Del gobierno estalinista, y me quedo 7 segundos así sin decirte nada, pensando, y al final a lo mejor te digo, puedo creer que a lo mejor el entrenador idóneo, las cosas le salen bien y da con la tecla nada más llegar. Esperaremos acontecimientos, porque hombre, vale. Tampoco es bueno. Alfonso, de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Pero hombre, este estuvo en el Marbella en el que tenemos, yo por lo menos conozco a 2, tú conocerás más, a Costa, que aquí jugó, me parece que a mí me gustaba mucho el Marbella jugador, hizo un equipo... y sobre todo el que le ha salvado de todo, porque yo creo que ha sido el Castejón. El Marbella hizo un equipo para estar en la zona de arriba. Hizo un equipo para estar en la zona de arriba y bueno, el fichaje estrella, después hablaremos brevemente de él, que es José María Callejón Bueno, futbolista posiblemente con mejor historial en Primera Federación. Callejón, yo le llamo Castejón. De hecho, madre mía, el equipo no bajó de auténtico milagro en la última jornada, fue gracias a un gol suyo de los 11 que hizo y otras tantas asistencias, el único futbolista que al Mérida ha marcado tanto en la ida como en la vuelta, y ambos a balón parado, y a este entrenador lo destituyen a su paso por la jornada 20, el primer partido de la segunda vuelta, el calendario asimétrico. Creo que es justo después de la derrota contra el Mérida, precisamente. Sí, sí. ¿No? Después del 4-2 fue cuando se le sustituye. Llegó Abel Segovia. Abel Segovia la temporada pasada, en la jornada 10, el sanluqueño había sustituido al ruso Antonio Iriondo. Abel Segovia tampoco termina la temporada, la terminó Carlos de Lerma, que fue el tercer entrenador. A la salida de Fran, el entrenador, el chaval que hemos traído, 33 años, prácticamente de Sergi Guilló, Fran Beltrán, había jugado de 6 partidos ganados, 6 partidos empatados y 8 perdidos. 6 partidos ganados, 6 por 3, 18, 6 empate, 24, 8 perdidos, 31 goles a favor, 28 en contra. Estaba delimitando el puesto del descenso, el 16º, el 15º estaba el sanluqueño. Ese equipo no desciende, porque claro, Antonio Cueva, la gente estaba ya, pues, unos llorando, otros lamentándose. Había un cuádruple empate, y en el cuádruple empate con 46 puntos, a pesar de ganar al Antequera, al derbi regional, lo que a nosotros nos proporciona pasar al Antequera, se le ocurre al Intercity, que estaba ya descendido, precisamente la constitución de Yecla, que es un equipo que defiende muy bien, muy correoso, una caja de cerilla, un campo que es muy difícil hacerle daño. Pues en los últimos 5 minutos marca Caballo y marca Montero. Pasamos del 0-1 al 1-2 y pasamos de las sonrisas a las lágrimas en menos que canta un gallo. Callejón fue sacado a hombro, una fiesta total, para que veáis lo que es el fútbol, la cara y la cruz de la moneda. A nosotros nos ocurrió lo que nos ocurrió, y bueno, el fútbol tiene esa grandeza, porque... Fran Beltrán, plantilla fecha de esta noche, que yo sepa, y yo supongo que en goteo esta semana empezarán a salir más. Renovados, Doncel, Pipe y Miki Muñoz. ¿De acuerdo en las renovaciones? Me gusta, a ver, era
Para mí era vital retener al mejor futbolista para mí de la temporada pasada, que es sin lugar a dudas Doncel. No, sin lugar a dudas no. Algunos dicen que Juanjo fue el auténtico, pero bueno. Pues Juanjo estuvo 4 meses lesionado y los últimos 3-4 partidos a mí me decepcionó bastante, lo suficiente como para creer que con un buen Juanjo el Mérida podría ahora mismo estar en segunda división. Pero dicho sea lo cual, yo rescato a Doncel y sobre todo que no haya generado ningún tipo de duda a la hora de firmar un contrato nuevo. Porque es que ha sido el primero que en 2 días, después de anunciar las renovaciones que le habían hecho cada uno, ya estábamos soltando la ilusión. Sí. El resto, Liberto, todos sabemos que si no han dicho nada es porque seguramente se vaya. Y Álvaro Juan, ¿tú qué harías? ¿Renovarle o decir, no ha hecho aunque a vosotros os gustaba mucho, no ha hecho una buena temporada? No ha hecho una buena temporada. Culpa de las lesiones. No ha tenido tampoco este año infortunios con las lesiones. Hombre, lo de Chiqui apunta a eso, ¿no? A que tampoco le han ofrecido mucho más a Álvaro Juan y que es pues eso, por si acaso no renuevamos, tener ahí algo en la recámara. En cuanto a lo que has dicho antes, lo que me has preguntado sobre lo del Lava, a mí me consta, no sé si es la verdad o no, pero a mí me han comentado que tampoco era mucho más lo que le ofrecía el Zamora. Y entonces, de hecho, entre nosotros... Entonces, ¿por qué se ha ido, Ángel? Claro, le habrán ofrecido un proyecto, a ver, hablo que no había mucha diferencia, 1.000 euros, me dicen a mí, que de cobrar 4 a cobrar 5 o de cobrar 3 a cobrar 4... pues tampoco veo yo mucha necesidad de cambios cuando sabes que aquí te has formado un público muy accesible, que tienes estábamos con él a tope. Claro, y que luego aparte pues sabes cómo es la ciudad, sabes cómo es el público, sabes que el proyecto que tienes detrás. A mí me chirría un poco, ¿no? Que hombre, si te llamo un segunda o te llama un pejordo de segunda vez, pero es que un recién ascendido como el Zamora, que vale que estás fichando bien porque a la vista está. Pero no sé. Pero fíjate, si fuese, y sabes que la fuente, vamos, que viene ya celada y el primero que se entera es Ángel, o sea que no. Si fuera como tú dices, me da que pensar que el Mérida, yo no me pongo desde el punto de vista del Lava, del Mérida, oye, si es por 1.000 euros, toma ya y quédate. Porque tú dices, es que entonces ya tenéis pensado un delantero, un eslava, porque si ahora, de los 2 fichajes, ya, aunque esta noche tendría que haberlos actualizado, pero bueno, Gaisca Martínez, que es por Atumán. Atumán se fue del Mérida, no por motivos estrictamente deportivos, pero bueno, dejémoslo allí. Y Chiqui Castellano, que es por Liberto, si tú has dejado ir a Eslava, porque ya tienes en mente un delantero centro. Sí, vería más o menos. Y mira, a colación de lo que estamos hablando del Zamora, a mí me gustaría recordar una pequeña anécdota. El propietario del Zamora es Aldama, el que está metido en la trama de corrupción y demás. Ese es el propietario del Zamora, el dueño, el que manda. Que manda, el dueño del equipo. Lo interna Juanito Saga, antiguo futbolista del Mérida, vive a la Extremadura. Además tiene un buen equipo, quedó el 7º, un puesto detrás del Tarazona, que fue 6º, a continuación del Nazi de Tarragona. El Fran Justo ha fichado también por un equipo de segunda división. Yo, de los nombres que tenía aquí, así en lo más parecido a él, para mí hubieran sido Pablo Álvarez, entrenador del Alcorcón, pasó por el Naval Carnero, Sebastián de los Reyes, un buen entrenador, y Javi Medina, que en el Antequera ha hecho un trabajo impresionante, lo ascendió y ha estado arriba. Esos 2 era lo que más me salían viendo más o menos lo que es el perfil de jugadores, el perfil de entrenador que han estado aquí en el Mérida, no solamente ahora, porque si miramos con anterioridad a David Rocha y todos los anteriores, el perfil de entrenador es ese. Yo en el tema de Fran Beltrán no me termina de convencer, por ejemplo, que en un equipo como el Marbella, que está llamado a estar arriba, con jugadores, coño, aquí tenía 2 buenos porteros, como eran Puerto y Dani Martín, tenía a Marco Holguín, tenía a Bernardo Espinosa en defensa, tenía lógicamente al margen de Callejón, tenía a Eduard, tenía a Costa, tenía a Les López, tenía a Tairu. Que si te pones a repasar la plantilla rápidamente te das cuenta que ese equipo era para estar peleando, no te digo para quedar campeón, pero para estar peleando con el Mérida, la Antequera, los filiales, para estar en la zona noble. Y se ha salvado auténticamente de carambola. Él no termina la temporada, pero ha estado 20 jornadas y no ha sido capaz de hacer funcionar al Marbella. Entonces esa duda, la queramos o no, la tenemos ahí. Con esto yo no quiero criticar a nadie, porque lo mismo viene aquí nos tapa la boca. Sí, lo mismo él se fue también porque dijo esta plantilla no la con... Claro, es que luego es lo que contamos antes, ¿no? Al final no solamente
que seas buen entrenador o buen gestor de grupo, al final, o buen futbolista, o lo que hemos dicho antes por ejemplo, del Lava, ¿no? Que por 1.000 euros, o sea, al final no solamente son los 1.000 euros, al final son más cosas, ¿no? Por ejemplo, estar cómodo. Claro, estar cómodo o el ego, la lucha de egos de un presidente que le dice, pues esto es lo que hay, y si lo quieres, no, es que me dan 1.000, pues vete. Esas conversaciones nunca las sabremos, pero al final no es solamente por 1.000 euros, es como me han tratado en esa conversación, en esa reunión que mantuvimos, o el perfil, ¿no? Entonces, a Ranieri, ¿qué le pasó a Ranieri? Ranieri tuvo 2 o 3 años nefastos, se fue al Leicester, lo hizo campeón de liga. Al Leicester. Y todavía está ahí dando guerra, ¿eh? Claro, y estuvo el año pasado en la Roma. A ver, por eso digo. Lo metió en Champions, que pero todavía está dando guerra. Claro, que sigue. Pero al final, luego, los equipos gordos que cogió, Chelsea, Valencia, no fue capaz de hacer los campeones. Pero coges a un equipo como el Leicester, que es casi recién ascendido, y tú lo haces campeón de liga. Oye, fíjate, Ángel y Alfonso, pero en realidad una plantilla, la verdad es que este Mérida, estos han venido, el Brentford, el Cliff, pero han dicho no, piano, cuidado, no, que lo que tú dices muchas veces, que no se quede el pie en la cabeza, es decir, y ese es el criterio que están siguiendo, muy parecido al del año pasado. Una buena plantilla se puede hacer muy a última hora, y voy a hablaros de un equipo, el Mirandés. ¿Sabes por qué? Porque las cesiones ocurren cuando ya está todo hecho, y sobre todo las cesiones de los equipos grandes, es decir, el Osasuna, los equipos de primera o incluso de segunda que ya tienen la plantilla y dicen este que parece bueno, venga, ponlo, pero esto no te enteras hasta finales de julio prácticamente. Yo creo que Bernardo Plaza estará atento a este tipo de cosas, debe de saber que hay que estar ojo a visor. Y no sé dónde nos pueden venir sesiones. Este año nos han venido del Oviedo y de cuál más, si te acuerdas. Del Español, Carvalho del Español. Del Nasti, ¿no? Del Nasti Nil. Nil, precisamente. Que si hubiésemos pasado, Nil estaba en segunda división este año sí o sí, porque no... Pues fíjate. Yo lo que tengo ahí un pequeño detalle antes que se me olvide, que esto lo tenemos que hacer hincapié en ello. Angelito, yo me di cuenta que tenía un criterio importante cuando vino de San Sebastián, de la Bella Iaso, vino muy cabreado, con toda la razón del mundo, y matizaba que la gente no sabe la importancia capital, la importancia tan tremenda que tiene para una ciudad como la nuestra el contar con un equipo de fútbol en la categoría profesional. Hoy en día, actualmente, si tú coges los medios de comunicación, prensa, televisión, escrito, hablado, hoy en día con la nueva tecnología ni te cuento, capitales como Zaragoza, capitales como Gijón, como Santander, como Las Palmas, Granada, Málaga. La segunda división española puede ser el equivalente a un top 10 de todas las ligas de Europa. Una segunda división muchísimo más fuerte que muchas ligas de Europa. Podríamos hacer como en la Premier League, ¿no? Que se llama Premier League, luego League One, League Two. O sea, hacer como una primera y primera B. Y por supuesto no juegan equipos filiales, ya que me la dejas votando, ya tengo que rematarlo. La importancia tan tremenda, publicitariamente, que eso, la vida que le daría a Mérida, Mirandés. Miranda de Ebro, el 77% de los futbolistas desde que está en la categoría de plata son cedidos. Este año tenía más de la mitad del equipo. Osasuna, Real Sociedad. El Atlético Bilbao le tenía cedido 3 jugadores. Es que es raro cualquier puntero que la Real le tenía a Gorrochategui y a Dadie. Esto lo había tenido en el Sanz. El Bilbao le tenía a Izeta, le tiene a Hugo Rincón. El Carlos Osasuna Martín tenía también. No sé el Osasuna tenía otros 2 o 3 futbolistas. Entonces, el 77% eran cedidos, pero a Miranda de Ebro lo pone en el mapa el fútbol, como pone a Soria con el Numancia. El campo Miranda de Ebro está cerca de Vitoria, estamos en el País Vasco. Pero que futbolísticamente de Zaragoza, de Gijón, de todas esas ciudades se desplazan siempre gente. Tú entras en un equipo, en el fútbol profesional, entras en todos los telediarios, entras en todos los carruseles deportivos, tiene una importancia que no llega a la primera división, pero es la antesala de lo que es la primera división. Y aquí el Stone, la Mérida, está muy bien, eso está todo cojonudo y está muy bien, pero la publicidad que te da el fútbol a Mérida realmente y el Mendralejo, lo que nos pone en el mapa, es los años que tuvimos. Ángel, el presidente del Coria decía cabreadísimo cuando le han puesto el grupo y dice, hombre, es que si yo estoy en el grupo andaluz, Mendralejo me va a venir gente fijo. Claro.
pero no está Almendralejo, es que ya sabes la experiencia de que del Huelva suben, del no sé qué, dice, esos son taquillas para mí. Ahora me han puesto un grupo que, claro, de 700 kilómetros, ¿quién va a venir? Aparte que tiene fama. No es verdad, porque la afición del Bilbao y tal tampoco, cuando estuve en primera, pero dices, ¿quién me va a venir esto? Pero dos cosas, es que vamos de tiempo como siempre, hay que tocar dos temas. Uno, los abonos. Yo, que estoy jubilado, a mí la renovación del abono me sale por 165 euros. Me parece buen tema, sí. Lo más caro creo que son para los no abonados en tribuna 200 euros. Y a partir de ahí va bajando, va bajando. Me parece un acierto que hayan estado muy comedidos en los precios de los abonos. Hombre, yo creo que en la línea que estábamos comentando antes, ¿no? De tanto los futbolistas como el entrenador, continuista, ¿no? Esa línea continuista que nos gusta hablar, pues se está llevando a cabo a través de los carnets de socios. O sea, a mí me parecen con unos precios asequibles que al final, si hace la media, pues te sale a 10 euros la entrada en tribuna, sí, ¿no? Que te puede salir incluso 7-8 euros si lo coges o en preferencia o en la zona esta de animación. A mí me gusta porque yo quiero que la gente se abone, pero al final es lo de siempre. Yo ya tengo experiencia en esto, que da igual cuánto cuesta. Que ojalá lleguemos a 3.000, ¿no? Que ojalá no vamos a llegar a los 4.000, pero ni de broma. Yo tengo un tema, Angelito, tú tienes la experiencia, la viviste en primera persona con los hermanos, los primos Dani Martín. Campo, lógicamente, aquí el Extremadura y el Badajoz, 14-15.000 personas, partidos que ganaron la afición. Un partido, cuidado. No, dos. Bueno, el Extremadura y el Badajoz fueron 2 partidos. Pero es que equipos como el Coria o el Jerez no se bajaba de los 5, 6 o 7.000. A mí lo que me parece incongruente, y esto lo tenemos que quedar muy clarito hoy antes de terminar, es que el Mérida no puede tener 2 fondos allí con 8.000 personas, asientos sin culo encima de ellos. Tú puedes tener una piscina muy guay, puedes tener una piscina cojonudo, pero como la tengas vacía es como el que tiene un tío en Granada. Entonces, si tú tienes un campo para 15.000 espectadores, pues lo que me tienes que hacer es poner las entradas a mitad de precio, vas a tener el respaldo de la afición y vas a hacer más taquilla. Lo que se hizo aquí en el partido de promoción con el Sanse fue un error descomunal. Que no se llegue a media entrada por poner los precios caros es un error descomunal. Nos estamos jugando un ascenso y ahí el aspecto deportivo tiene que estar por encima del aspecto económico. Porque el penalti posible, que es penalti, pero no se pita, si ese fondo está lleno, yo estoy convencido de que la gente apretando el árbitro se va al punto fatídico. Tienes razón. Otro asunto, ya por terminar, porque el tiempo, a nivel de empresa, siempre hemos alabado en Romanito el funcionamiento. Ahora hay una bicefalia, es decir, que ya no es Alejandro Pérez el único director general, es Alejandro Pérez para los temas negocios institucionales y Tiago Lenno, digo yo será así, porque si no se me sonaría Lenno, para los temas, la parcela deportiva y el fútbol. Hasta ahora, Tiago, no estamos viendo su influencia, porque estos fichajes que a priori han venido, es decir, hombre, supongo que el Fran Beltrán sí que habrá dado el visto bueno, pero los que hemos fichado, el Gaisca, Chiqui Castellano, las renovaciones, esto con la opinión de Bernardo Plaza estaba hecho, o sea que hasta ahora Tiago no ha dado esa impronta a ese segundo nivel. Yo creo que debe de darla, pero vete tú a saber cómo salen las cosas. Sí, hombre, me imagino que será ya buscando un poco más el terreno forastero, ¿no? Un poco más allanando el camino a que venga gente de fuera, que ahí me imagino que tendrá más responsabilidad Tiago. Pero lo que siempre hemos dicho, me da igual donde vengan, claro. Si son buenos, Palmería, estupendo. Claro, que lo de casa ya sabemos que Bernardo Plaza es un experto porque lo ha hecho aquí durante varios años, también lo ha hecho en el Murcia, que por cierto lo hizo espectacular. Entonces, lo de casa me imagino que tendrá más trascendencia la voz de Bernardo que la de Tiago. Pero insisto, a lo mejor ese punto de calidad de buscar fuera de España lo da Tiago. Sí. Yo no me iría muy lejos. El fútbol portugués, Alfonso, se ha revalorizado. Sí, hombre. Pero es decir, que hay más posibilidad de que te encuentres en el Manchester, en el Liverpool o en el Chelsea, que te encuentres un jugador portugués que a lo mejor uno español, o sea, y encima jugando bien. Y chavales jóvenes, o sea, mira. O en el Paris Saint-Germain, sin ir más lejos. Claro, ahora mismo la selección portuguesa está repleta de chavales de 18, 19, 20 años que no van ni con los sub-20 y sub-21, y que nos ganaron. Yo recuerdo un futbolista, el más determinante que ha venido al Mérida, posiblemente en su historia, ya que gracias Ten cuidado que te lo va a cuestionar Ángel López. A Chiqui Benítez, la llegada aquí en el ascenso a Primera División, creo que fue absolutamente determinante y Fouto ahí estuvo muy hábil, estuvo muy listo. Era cedido, Benítez. Sí, pero se gastó 20 o 25 millones de pesetas, no vino gratis. No obstante, lo que
después redundó en los beneficios de tener un equipo en primera división, es tremendo. Mira, antes de terminar, la última vez que estuve aquí en este programa, quise lógicamente meter un pequeño bulo para generar opinión y era con respecto a Pichu Cuellar, el A ver, abuelo enseña tú que de la conoces primera a toda la división. plantilla esa, por lo menos. A Ahí ver, lo tenéis. no, Ahí abajo, está. abajo, tus compañeros de equipo. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está con Carlitos Barraso. Pichu Cuellar estaba entonces en los alevines del Real Madrid. Bien, aclara tu Recién terminó bulo con que, este, no, que y nos vamos. entonces el bulo lo quise meter, digo, pues no sería mala idea que, por ejemplo, Pichu Cuellar se retirara en el Mérida. Dije, es del 97, ese fue el bulo. Pichu Cuellar no puede ser del 97, es evidente, porque en los alevines estaban Brunet en el 96, metí ese bulo para generar opinión a raíz de ahí. Alfonso, yo creo que no del 97, ya, te lo he dicho por generar opinión. Pero y te lo una voy a pregunta, hacer. Alfonso, y con esto terminamos. ¿Necesita el Mérida un nuevo portero? Hombre, yo creo que dentro de lo que hay, si es para mejorar lógicamente a Palomar, el otro chaval, proyecto de portero, yo creo que si viniera otro portero de garantía, mira, el tema de Pichu Cuellar, venir al Mérida, lógicamente, en este sentido. Pichu Cuellar nació el 27 de mayo del 84, justamente cuando el Mérida tiene primera división en Ipurúa. Uy, santo mío. Él cumple 11 años. Él cumple 11 años el día que, pues fíjate que el Mérida sube a primera, en Ipurúa, donde después él jugó. Marca el gol de Leibar Cuellar, que se llama como el que sale de nuestros alevines. ¿Quién menos que un futbolista, el padre José Luis Portero? Pero tú crees que querría venir a Mérida. Es que te estás lanzando a una piscina que yo veremos. creo que sería cuestión de hablarlo. Creo que sería cuestión de proponerle, lógicamente, Pichu, tú tienes ya 41 años, ese ha sido el abuelo de la primera división, Mallorca seguramente no vas a seguir. ¿Qué tienes pensado hacer? Reina también. Es que yo creo que la edad propia es ahora. Hay todavía gente mayores que Pichu, porque tenemos, por ejemplo, el Fluminense jugando aquí el Mundial de Club, tenemos a Jason López, del Fluminense, tiene 44 años. Y el Pichu Cuellar, a pesar de tener la edad que tiene, allí en el Mallorca, ha estado con Juanvi Domínguez entrenando a tope, la temporada pasada con Stoichkov, se fue al Galatas. Que nos vamos, Alfonso. Con Leo Martín y con Grey. Puede jugar, tío. Portero, no, es que me sorprende el silencio del portero, el silencio de los porteros. Claro, yo creo que están esperando hasta última hora a Palomares, pero yo creo que Palomares lo tiene hecho con otro equipo, porque si no hubiese dado ya el visto buena renovación. O sea, y a mí me están diciendo que no es un equipo top de primera red, sino de segunda división, que es un equipo que está ya afincado en la división de plata y que pues estará intentando firmar. Que nos vamos de tiempo, ya sabéis cómo es Fran Morillo, es que es lo que tiene la escuela madridista, Dios mío, los vikingos. Así son las cosas y así se las hemos opinado. La semana que viene el último programa de Romanito. A ver si para entonces, yo creo que esta semana irán ya cayendo en cascada los fichajes, ya tenemos entrenador y en fin, esperemos ir a la presentación y se la contaremos como se ha sido. Buenas noches, gracias por estar ahí.